lleno de infinito poder. Tú eres el Rey Todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Señor, declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Bendiciones, bendiciones, su hermano, amigo, su pastor Julio Valgarrosa. Estamos ya básicamente terminando nuestra serie de Apocalipsis. Una serie que comenzó en la iglesia, como todos sabemos, pero que ha continuado aquí en nuestro canal La Voz, Vida Abundante de YouTube, de nuestra iglesia Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante en Mayagüez. Es el 2020, obviamente, el 2020, ¿qué podemos decir, verdad? El 2020, enero pareció un mes, por los terremotos y todo lo que nos pasó, y luego llegó febrero, aclimatándonos, ¿verdad? A sentir temblorcitos y cosas, y de momento, ¡pam!, llegó marzo y el resto es historia. Sigue el país con sus luchas y sus batallas, pero la iglesia sigue militante. Estamos haciendo muchas cosas para el Señor y ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos en la congregación, en el templo, un grupo reducido de hermanos de acuerdo a la ley imperante. Hemos orado, hemos clamado, hemos hecho cositas bien buenas, un ambiente bien hermoso, y espero muy pronto que nos podamos ver y adorar juntos al Señor y tener esta cosecha de almas que se ha ido levantando en este periodo de tiempo para el Rey del Señor. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Posiblemente este sea nuestro último estudio per se de Apocalipsis. Quizás damos otra fecha para redondear un poco o contestar algunas preguntas que ustedes puedan enviarme o haberme enviado.
Pero ya entraremos de hecho pues a nuevas temáticas con distintos maestros de la iglesia en nuestras secciones de los viernes. Amén. Le había indicado que hablamos quién entrará, quién resucitará, quién estará a la derecha del Padre. A la izquierda estarán los demás que no estaban sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Estamos ya obviamente en Apocalipsis 20, 21, 22. Y el capítulo justamente 22 da un listado de los que no. Yo le había indicado que iba a hablar de eso. No lo voy a hacer extensamente porque deseo hablar un poco de Israel y la historia para cerrar esta etapa de nuestras enseñanzas. Amén. Pero en Apocalipsis 22, el verso 15, ¿verdad? Vamos a leer el 14 también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en Jerusalén celestial. Fuera, con signos de admiración, fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Así que se ha definido perro como el moralmente impuro. Estaría, ¿verdad? Básicamente todos los pecados que no se describen específicamente en los próximos sinónimos: hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. Ese término es amplísimo, ¿verdad? Todo lo que está en el lugar de Dios es idolatría. Y todo aquel que ama y practica la mentira en signos de admiración, esos no entrarán. Yo no quiero embargarle en esta enseñanza trayendo un análisis de estas cosas. Usted puede ir a la Biblia y puede estudiar todos esos términos. En Apocalipsis 22 le indiqué el verso 15 específicamente. Y puede buscar en la palabra y podemos contrastar, ¿verdad?, dentro de la Biblia una serie de cosas. Amén. Así que habíamos indicado que íbamos a traer un punto de esto, pero entonces yo deseo no entrar en tanto detalle, más bien quisiera entrar en lo que dice Apocalipsis y la Biblia con respecto al pueblo de Israel y el tiempo final. Me parece sumamente importante que podamos entender estas cosas, porque definitivamente Israel está en la profecía y definitivamente Israel tiene un papel protagónico en los tiempos finales y lo estamos viendo, y ya les voy a hablar de alguna especie de noticias que han surgido en estos días. Pero primero pues vamos a orar. Padre, en el nombre de eso yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que ha seguido esta serie y que ha estado comprometido, Señor, con el programa de nuestra iglesia. Yo te pido que tú les bendigas, les cuides, les guardes, igual que a mí, a mi familia, como he dicho, pues nos ha guardado durante todo este tiempo, y que nos dé una clara y específica dirección para todo lo que vamos a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi amado, hemos estudiado mucho más de Apocalipsis de lo que en principio habíamos deseado. Cuando terminó el año pasado y comenzó este año, pues yo decidí llevar a la iglesia al tema de la profecía. Estudiamos unos cuantos viernes lo que es la profecía como don y como género literario en el Viejo y Nuevo Testamento, la profecía en el Viejo Testamento, la profecía en el Nuevo Testamento, la diferencia entre el don de profecía y el oficio de profeta neotestamentario y del Viejo Testamento, y el don en el Nuevo Testamento, y específicamente, ¿verdad?, pues hablamos de la importancia de lo que es profecía en la Biblia, como desde Génesis hasta Apocalipsis, profecía corre por toda la Escritura, por todos los 66 libros de la Biblia. Y tenemos profecía en los salmos, en los eventos históricos del Viejo Testamento, tenemos profecía directamente en los libros proféticos, tenemos profecía específica de libros enteros proféticos, total y completamente proféticos, y muchas porciones proféticas en el discurso, los discursos de Jesús, nuestro Salvador,
Y dentro de las epístolas de Pablo y las epístolas generales hay mucha palabra profética. Así que la iglesia estábamos primero estudiando el background profético y entonces comenzamos Apocalipsis. Cuando comenzamos Apocalipsis, al ratito vino entonces el lockdown y hemos tenido que prolongar este tipo de enseñanzas. Así que hoy culminamos con lo que es Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 22. Los primeros capítulos no abundamos tanto, sí en el 1, pero no en el 2 ni en el 3. Ya a partir del capítulo 4 hemos ido abundando y hemos utilizado casi todas las figuras del libro. Ha habido algunos puntos específicos que no hemos entrado a hablar de ellos, porque realmente pues no es el momento para hablar de tantas y tantas cosas. Queremos un mapa sencillo como la tablita que les hice llegar en la enseñanza no anterior, sino la antes de la pasada enseñanza. La puede buscar dentro de nuestro canal, puede detenerse, puede verla y puede se la puedo enviar si usted me lo pide, se la puede enviar por WhatsApp, o se la puede enviar por mensaje de texto o por email si usted así me lo pide. Ya algunos hermanos me lo han pedido. Si usted tiene interés en esta cosa, pues debe darse un tiempo mayor a ellas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. He compartido con hombres, con ministros del Señor que también han estado hablándome sobre sus visiones de este tipo de cosas y son hijos míos en el Señor, personas que yo amo mucho y respeto mucho también. Amén. Y quizás algunos me están mirando. Así que le damos gracias al Señor Jesucristo porque estamos ya entendiendo bastante del libro. Y nos ha ayudado el tiempo histórico y único que está viviendo la humanidad, porque nos abre, ¿verdad?, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento a la palabra. Israel está presente en la Biblia, obviamente desde el libro de Génesis, desde el primer libro de la Biblia, y también lo está en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Entonces es imposible concurrir con algunas personas que dicen que a partir de Hechos de los Apóstoles la iglesia, solo la iglesia, y que Israel, todo trato de Dios con Israel es a través únicamente de la iglesia. Entendemos que por siglos todo el judío que quisiese tener una relación con el Señor tiene que venir a través de la iglesia, y que para ser salvo tendrá que venir a través de Cristo. Pero como nación, luego de la iglesia ser arrebatada, hay un trato con el pueblo judío, definitivamente lo hay. No podemos cejar los ojos. Dios se lo dijo a Daniel, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Amén. El anticristo lo conoce perfectamente, y el mundo en que vivimos, el orden mundial, el orden político y económico global, cada vez señala más en esa dirección. Entonces quiero leer algunas noticias porque les dije hace muy poco que Israel todos los días es noticia y seguirá siéndolo hasta la guerra del Armagedón. Israel va a estar en las noticias. Israel va a estar en las noticias. El pueblo de Dios que ha sido odiado por Satanás, ha sido perseguido por Satanás, porque de él nació el Mesías, nació y regresará. Alabado sea el nombre del Señor, a buscar a su iglesia y a su pueblo. Así que Satanás ha odiado esa nación que trajo al Salvador al mundo, a su gran enemigo y al que le derrotó en la cruz del Calvario. Así que creo que es muy claro, ¿verdad?, para nosotros como creyentes observar el lugar de Israel en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Pero también en este tiempo, pues Israel sigue siendo noticia y seguirá, como dije, siendo noticia, seguirá. Y yo estaba buscando en la madrugada algunas noticias de Israel, me llegan, ¿verdad?, algunos estudios bíblicos y algunos partes noticiosos muy interesantes, muy al día de lo que está sucediendo allá. Mejor en inglés que en español. En inglés tengo mucha más amplitud de noticias sobre Israel. Y hay tres noticias que yo quería mencionar, porque tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando, con lo que hemos estado leyendo en la Biblia durante este tiempo. Hemos hablado de que vendrá un gobierno mundial, un gobierno sobre toda la tierra, con un gran poder económico, con un gran poder político y también con un componente religioso, con un falso profeta, una imagen, la bestia, un sello, una marca, la adoración al anticristo sobre la tierra. Y que en principio Israel y todas las naciones harán pacto con este gobierno mundial, con este imperio de turno, por decirlo de alguna forma, pero
habrá un momento que se sobreentiende es en medio de los 7 años de la gran tribulación, en el medio de ella, se vira total y completamente la relación. Entonces, ese espíritu antijudío que hemos visto a lo largo de la historia, la que lo vemos en el Viejo Testamento, que lo vemos en los imperios que fueron y arrasaron a Jerusalén y a Samaria, que lo vemos en todas las amenazas que hubo durante todos esos siglos contra Israel, que lo vemos cuando el Imperio Romano también destruye Jerusalén y por 2000 años allí lo que quedó fue un pastizal básicamente, que lo vemos entonces antes de 1948, antes de la nación, tener de nuevo su pedazo de tierra y hacerse nación de nuevo en medio de la tierra. El ataque del holocausto nazi, que no es solo eso, sino que ya había habido muchos otros ataques a través de la historia, terminando el siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, en distintos lugares de Europa y Asia, y que incluso el descubrimiento del Nuevo Mundo fue impulsado en cierta medida porque los judíos necesitaban liberar sus vidas de una muerte, de un decreto de muerte en la península ibérica durante ese tiempo, de Cristóbal Colón. Algo así como el libro de Esther, pero ya, ¿verdad?, dentro de la historia más reciente. Así que a través de toda la historia hay un espíritu de ataque que se denomina como espíritu antisemita, antijudío, antisionista, completamente opuesto a que Israel deslumbre o descolle en las naciones. Por otro lado, la profecía del Señor es que Israel bendecirá a todas las naciones de la tierra, y que la nación judía fue escogida a través de sus padres para ser de bendición sobre toda la tierra. Entonces, cuando escuchamos al presidente actual de Israel, Netanyahu, que se alterna con Gantz, ¿verdad?, porque hay un 50-50%, los dos partidos no han podido formar un gobierno sólido, llevan más de un año y unas cuantas elecciones. Así que entre los actuales gobernantes de Israel, pues Netanyahu, que es el que lleva realmente las riendas en este tiempo y en los últimos años, él constantemente habla de las bondades de Israel, de lo bien que está Israel. Es un país sin deuda, es un país con los mejores científicos del mundo, es un país adelantadísimo en todo lo que es tecnología o electrónico, e incluso un país que está mirando, ¿verdad?, a la carrera espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Su agricultura, sus sistemas de salud, la capacidad que ellos tienen para saber de todos los habitantes que están bajo la sombría de ellos, que la inmensa mayoría son palestinos y no son judíos. Ellos tienen un gran sistema de inteligencia para saber dónde está cada uno de ellos. Y que las naciones de alrededor, hostiles, inmensamente hostiles, con muchísima más población y presupuestos extraordinarios, le tiene miedo porque Israel ha sido realmente, pues, en tan poco tiempo es una potencia nuclear, es una potencia económica, una potencia industrial, es una potencia política y geopolítica. Y en ese lugar donde está específicamente hay que contar con ellos para poder desarrollar muchos de esos países, algunas de sus metas o planes o propósitos de esas naciones. Entonces ahora en el coronavirus, que repito es un ensayo para el anticristo, es un ensayo para la iglesia, el arrebatamiento y lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia, es un ensayo para las naciones, qué hacer en situaciones como esta cuando vuelvan a aparecer y se vayan complicando. En medio de todo este tiempo, pues Israel ya aparentemente detuvo, ¿verdad?, el brote per se. Hay algunos casos cada vez menos, son mucho más los rehabilitados que los enfermos en los listados de ellos, y además se están bregando con anticuerpos y la posibilidad de levantar una vacuna pronto. Entonces hay unas naciones hostiles cercanas, y hay una noticia de que 3 naciones del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, posiblemente Kuwait porque la noticia no lo menciona exactamente su nombre, y Bahrein. Esos son estados hostiles a Israel, tradicionalmente hostiles, que nos bregan, pero que han visto el desarrollo de Israel bajo el coronavirus y están acercándose a Israel, están en conversaciones para entrar en pacto con Israel. Esa es la primera noticia que le quiero mencionar, y de hecho pues la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, ella ha dicho, ¿verdad?,
Nuestra perspectiva sobre la ciencia y la lucha contra esta pandemia es que no debería conocer fronteras o límites. Estoy segura que hay mucho margen para la cooperación. Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, impresionante, porque hasta hace una semana eran enemigos acérrimos y quieren borrar a Israel del mapa y tienen una hostilidad grandísima histórica. Pero entonces de momento hay un cambio al ver que Israel les puede bendecir, justamente como la profecía bíblica. Así que es interesante, es muy interesante, porque ese cambio de una paz temporal, de una paz aparente, se puede luego tornar, como hemos dicho, en una hostilidad mayor, ya en una hostilidad de guerra final del Armagedón en su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. La otra noticia es la siguiente, y esta todavía es una noticia más, para mí, más impactante y más global. Israel contribuye con 60 millones de dólares norteamericanos, dólares americanos, 60 millones al impulso de la vacuna contra el coronavirus. Hay una cosa mundial, una organización mundial llamada Respuesta Global contra el Coronavirus. Al margen de las Naciones Unidas, al margen de la Unión Europea, al margen de los Estados Unidos de Norteamérica, al margen de las confederaciones rusas que haya en algún momento o que todavía estén al margen de todo lo que es el polo oriental, China y todos los países asiáticos, al margen, ¿verdad?, de todas las otras comunidades y pactos que hay entre los países y las naciones. Hay una nueva organización y ellos van a poner 60 millones de dólares. Entonces, las conversaciones que se dieron en un Zoom de miles de personas, gobernantes, políticos, estadistas, hombres de Estado, alabados al Señor, personas de mucha importancia en el mundo, de la Unión Europea, de Alemania, de Japón, de la Arabia Saudí, etcétera. Todos ellos en un Zoom inmenso hablaron cordialmente y están firmando un pacto y van a poner un pequeñito fondo de 80 billones de dólares en medio de esa nueva Organización Mundial de Salud para producir una vacuna. Le habíamos dicho, ¿verdad?, en el culto de oración del martes, que hay 16.000 computadoras en Estados Unidos, que un gran conglomerado de industria de computadoras ha puesto a disposición del gobierno federal y los estatales para producir una vacuna y entender el virus, y no han podido. Pero ahora van a poner 80 billones, pero lo importante es que Israel está en el medio de esa negociación y va a haber una paz con muchos países, con muchas naciones que no necesariamente son amigos de Israel. Israel va poco a poco insertándose en ese plano internacional donde se hace amigo, si no es por aquí, pues es por acá. Entonces, la frase es bien interesante, ¿verdad? Porque la frase que utiliza en términos de cómo poder entrar, es bien interesante. Y yo quería leer la frase que se utiliza en una de las noticias. Abres una pequeña grieta y el pie entra por la puerta, y luego todo el cuerpo y luego la cabeza entran. De hecho, es el comienzo de un viaje muy fascinante para todo el público israelí, no solo para el campo médico o el centro médico que está auspiciando las conversaciones entre los tres países del Golfo Pérsico, por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, con el resto de muchas naciones. Así que él se va insertando, y si no es en el terreno político, en el tema palestino, pero entonces lo es en el tema de la salud. El asunto es que eso sucederá en algún momento y todo el escenario se va organizando. No decimos que el que esté sobre ese organismo de salud mundial sea el anticristo, pero definitivamente alguien que esté sobre una organización con 80 billones va a tener mucho poder y mucha autoridad. Y si eso se convierte en un fondo de mucho tiempo, cada vez que suceda algo, esa organización va a tener mucho que decir y los países irán ahí. Y habrá poco a poco una figura mundial en esa organización o en otra similar que va a ser vista por la gente y que entrará en un pacto con Israel y que luego se romperá el pacto con Israel porque la palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos
los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría espiritual, para entender estas cosas sin miedo. No podemos tener miedo. Lo que sucederá, sucederá. Si usted está en medio del día difícil, Dios le va a guardar, está seguro de eso, si no se lo ha llevado ya con él para el cielo. Sin temor tenemos que entender esta cosa y según van viendo las señales. Pues usted tiene hijos cerca. Algunos jóvenes de la iglesia, yo imagino que están viendo, porque me pidieron este tema un día que yo estaba hablando con ellos, y estoy loco por verlos y sentarme y preguntar, ¿verdad?, qué han aprendido de todo esto. Pero tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de esto, porque no podemos tener temor. Porque esta generación tiene que estar mucho mejor educada que nosotros en las cosas del Espíritu y en la profecía bíblica. Por eso nuestra iglesia estudió profecía bíblica primero, luego entramos a estudiar las profecías de Apocalipsis. Primero entender lo que era profecía, luego estudiarla. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de lo que no nos imaginábamos, se nos da un escenario mundial que nos ayuda a entender estas cosas, a ubicarlas en la Biblia y a poderlas explicar un poco mejor. La otra noticia es el inverso de la moneda. Siempre va a haber una corriente en contra de Israel. Siempre va a haber una corriente que en aquel entonces, ¿verdad?, cuando la Segunda Guerra Mundial, no era un argumento per se religioso, o no era un argumento político per se, porque de hecho pues la nación no estaba conformada como nación, era contra los judíos. Ahora es un evento o un argumento total y completamente político y territorial. La mayor base del antisionismo es precisamente por el terreno que Israel tiene y por el control que tiene, ¿verdad?, de toda esa zona, y lo imposible que le es a sus enemigos bojarlo del mapa, que es el deseo todos los días de ellos. Así que en el terreno político territorial hay enemigos muy fuertes que desde que nacen hasta que mueren son indoctrinados y luego a su vez a otros adoctrinan o indoctrinan para odiar a Israel y borrarlo del mapa. Entonces hay una señora, una fiscal, ella tiene un nombre extraño, Fatou Bensouda. Entonces ella es la fiscal de la Corte Internacional de Crímenes, una corte que lleva crímenes de un país contra otro país, de una raza contra otra raza, y crímenes de guerra, crímenes que normalmente pues no hay otro tribunal que lo haga. Pero para usted poder someterse a ese tribunal, usted tiene que haber firmado un pacto para someterse. Y como hay tantos enemigos de Israel, pues Israel no ha firmado el pacto, tampoco Estados Unidos firmó el pacto. O sea que lo que Estados Unidos haga, si hizo algo malo en una guerra, no puede ir a ese tribunal, tampoco Israel, pero ella está trayendo a Israel por los pelos, y está utilizando una querella de la Organización Palestina. Y la Organización Palestina no es un país. Para usted poder llevar una querella tiene que ser un país contra otro país. Bueno, los palestinos, ese país lo están llevando porque las Naciones Unidas le reconocieron políticamente recientemente. Y ella quiere llevar a los judíos a ese tribunal y culparlos de una cantidad de cosas. Entonces ha habido realmente en lo que han estudiado otras cosas que ella ha hecho, porque ella ha atacado a otro país, aquel país. La señora se las trae, y hay mucha gente molesta con ella, no solamente los judíos, pero eso está ahí. Entonces habrá los pactos de paz, posiblemente muchos de esos mismos países que en lo político territorial son enemigos acérrimos de Israel, en el campo de la salud se están convirtiendo en amigos, pues tendrán esa paz momentánea, pero luego todo este odio que está ahí, y del cual vamos a hablar de dónde surge ese odio, porque Apocalipsis lo habla. Por eso le estoy introduciendo. Vamos a ir a Apocalipsis 12. Amén. Y usted se va a maravillar posiblemente de lo que vamos a estar estudiando aquí. Es muy simbólico y estoy muy claro en lo que estoy enseñando en esta noche. Y yo espero que nuestra congregación tenga seriedad en esta temática. Todos los hermanos de la congregación y los líderes de los ministerios, todos tenemos que estar pendientes de esta enseñanza. Nos ha tocado mucho hacerlo, pero son muy
muy importantes en este tiempo. Amén. Y no nos estamos preparando como si fuera una meditación de 10 minutos. Son horas y horas de estudio para llevarle a usted lo mejor, lo más preciso y de la forma más resumida posible. De hecho, pues, creo que voy muy ligero en muchas ocasiones porque me apasiona el tema, 1 y 2, porque no quiero tenerle demasiado tiempo ahí en la pantalla, pero sí necesito que vaya a la Biblia. Vamos a Apocalipsis 12. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero casi todo el capítulo. Ya hemos llegado al 22, capítulo 22, ya hemos resumido a grandes rasgos y en alguna forma un poco más minucioso lo más importante del libro de Apocalipsis. Y cuando usted quiera saber Apocalipsis, puede ir a esos estudios que están, y en su momento le subiremos lo que no pudimos subir porque no se grabaron. Amén. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 12, voy a empezar en el verso 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Una señal en el cielo. Quiero indicarle que esto no es una señal física. Esto estamos totalmente en el mundo espiritual en términos de esta señal. Juan está viendo una gran señal en el cielo en su visión. No es que la tierra verá una gran señal en el cielo. No es lo que está diciendo él aquí, sino que él vio en medio de su revelación una gran señal en el cielo. Una gran señal en el cielo. Una muy importante señal, algo que llamó su atención de una forma muy grande. Era una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. La cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ok, hemos estudiado esto en la saciedad. Para mí es bien claro, para mí es clarísimo. No hay duda ninguna de que esa mujer es la nación de Israel. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Y que las 12 estrellas sobre su cabeza tipifican justamente las 12 tribus de Israel. Y estamos en Apocalipsis. Israel tiene historia aún en el plan de Dios sobre esta tierra. La otra señal, el dragón rojo, más adelante se le identifica dentro del mismo capítulo exactamente como Satanás, la serpiente antigua. Él se para frente a la nación, frente a la mujer, cuando sabe que el Mesías va a nacer, que Jesús va a nacer. Y trata de matarle cuando nazca. Y recordamos que Jesús huyó a Egipto con José y María, porque Herodes trató de matarlo. Y Dios lo avisó. Y sabemos que en el Evangelio muchas veces trataron de matar a Jesús antes de tiempo. Y sabemos que Satanás estuvo en Getsemaní afligiendo a Jesús, y pensó que al matarle todo se acababa ahí. Fue todo lo opuesto. La muerte de Cristo fue el Cordero de Dios. Satanás nunca pudo entender el plan salvífico del Señor. Así que se paró para devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella, dice aquí la palabra, verso 5, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La síntesis es clara y específica. Dio a luz un hijo varón, Jesús, que nace de la nación judía, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Jesús es el Rey de la eternidad, el Rey celestial, el Rey del milenio que tan ampliamente discutimos. Y su Hijo, Jesús, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Juan ve todo eso.
Esa es la visión de Juan, cuando Dios le empieza a mostrar todavía un trato con la historia judía y con la nación judía. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y ese número no lo voy a empezar a discutir porque la numerología implicaría un estudio aparte, pero es un libro que se ha traído en la palabra desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento y tipifica un tiempo dentro del pueblo judío. El desierto donde Dios le había preparado un lugar para ser sustentada por 2000 años, la nación fue sustentada por el Señor fuera de la tierra palestina. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y eso siempre se refiere al trato de Dios con la nación judía. Y aquí está la semana de la tribulación, la media semana de la tribulación y los tiempos a partir del que el Señor empezó a trabajar con la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Términos que también están especificados simbólicamente y casi literalmente en algunos momentos en el libro de Daniel. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Y yo veo ese río como la historia. Como a través de la historia, a través de imperios, a través de ataques, a través de complots extraordinarios como el del libro de Esther, alabado sea el nombre del Señor Jesús, como el que el domingo hablábamos de Balac y Balaam, todas las formas posibles para desmenuzar, acabar, destruir la nación judía o menoscabarla al máximo, hasta culminar con el ataque del holocausto nazi y ahora levantarse de la forma impresionante el antisionismo político territorial. Alabado sea el nombre del Señor del que le hablé ahorita. Pero, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer. O sea, la misma historia que está siendo movida por Satanás en contra de Israel, la tierra misma, esa misma sucesión de imperios y de gobiernos y de situaciones, Dios levantó auxilio en el desierto, sustentó a la mujer en el desierto hasta que finalmente obtuvo su propio territorio en 1948. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Y es tan claro, hay un holocausto, estamos realmente tratando de terminar a toda la nación judía, está dispersa, no había posibilidad de tribunales internacionales en ese aspecto a favor de X o Y nación, porque no había nación. Eventualmente se levantó, ¿verdad?, un tribunal para los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial y del desastre, ¿verdad?, de los nazis. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Así que en el mismo mover histórico anti-Israel se levanta la tierra y reprime, toma todo ese río de maldad que Satanás había lanzado. Y creo que es bien claro, las Naciones Unidas le dieron un espacio a Israel, despertados muchos países, muchas naciones, ante el horror del holocausto nazi. Ya desde finales del siglo XIX, 1880-90, los judíos a nivel del mundo habían concluido que nunca tendrían paz ni tranquilidad, serían perseguidos en todos los países a los que fueran, como de hecho la historia lo dice, necesitarían su propia tierra. Y comienzan a ir asentándose grupos y grupos en Israel, formando los kibbutz, etcétera, los kibbutz, y teniendo una especie de gobierno
tribal, por decirlo de alguna forma, un tipo de gobierno más socialista que ningún otro tipo de gobierno, porque no había una nación, no había un parlamento, pero sí había una serie de leyes comunitarias, por eso decimos más bien socialista en ese tiempo, pero no tenía una tierra. Y vinieron de Rusia, vinieron de lugares de Occidente, vinieron de muchos países, se fueron asentando hasta que en 1948, luego del horroroso holocausto nazi, se les concede una identidad nacional. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el verso 17, el dragón se enfureció contra la mujer, contra Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Alabados al Señor, porque Israel da a luz a Jesús y Jesús tiene una descendencia que se llama Iglesia de Cristo. Entonces el diablo viró su ataque sin olvidarse de la mujer, sin dejar el río de historia contra la mujer, pero entonces al ver que no pudo matar al hijo y que no pudo destruir a la nación para siempre, entonces se lanza contra la iglesia de Jesucristo, y esa es la historia suya y mía. Nuestra batalla con el diablo está aquí retratada. Amén. A los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, ahora el dragón ataca con toda su fuerza, porque somos la descendencia de Jesús, la descendencia del Mesías. Alabado sea el Señor. Así que tengo que indicarles que usted y yo vemos la batalla con el terreno judío, desde Moisés, desde el regreso a la tierra prometida, todos los libros históricos del Viejo Testamento, los dos cautiverios, cuando fue llevado el norte a Siria y el sur a Babilonia en tiempos diferentes, el regreso de las tribus del sur en su momento, alabados al Señor, siempre tenemos que vino gente de las demás tribus también, y luego posteriormente la batalla de Israel, que continúa con los imperios de tiempo, el egipcio, el griego, el romano, hasta la dispersión bajo el gobierno del imperio romano. Imagínese usted qué batalla y qué dificultad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, mi amado? Lo que está sucediendo en este momento es, o lo que tenemos que observar en el libro de Apocalipsis, es que esto no es una batalla pequeña localizada por un terreno. Es una batalla porque Israel será de bendición en las naciones y se establecerá un gobierno mundial con Jerusalén como la capital central. Y que el diablo lo sabe, por lo tanto, borrar a Israel sería un gran negocio para Satanás atrasar su final. Porque se tiene que establecer todo este tipo de situaciones y entonces viene el final de Satanás. Entonces, como tratar de atrasar. Así que definitivamente Dios va a triunfar sobre los planes del enemigo, como hemos estudiado a lo largo de este tiempo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Israel, la nación, le ha dado al mundo el regalo más precioso de Dios, el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, todo lo que es espiritualmente antagónico a Dios odia a Jesús, odia a la iglesia y odia a Israel y odia al plan de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero indicarles que el ataque de Satanás contra Israel y contra la iglesia está arraigado en su orgullo de ser igual al Altísimo. El deseo de Satanás de ser igual al Altísimo, Isaías 14. Amén. Entonces, mientras la iglesia esté, él la va a atacar. Mientras el pueblo judío esté, él lo va a atacar. Definitivamente lo va a atacar. Entonces, mientras usted y yo busquemos a Dios, él nos va a atacar. Pero vendrá el día en que Satanás será atado por 1000 años, luego será brevemente soltado. Vendrá un momento que no habrá actividad satánica sobre la tierra con Jesús y el gobierno mesiánico, pero luego por la eternidad él estará atado para siempre y no habrá entonces ya ninguna guerra. Pero nosotros ahora nos toca vencer y estar fuera de la lista de los que no entran. Todo el que ama mentira, todo el que fornica, todo el homicida, tenemos que estar fuera de esa lista para la gloria del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Glorificado sea Dios. Tengo que indicarle que
Hay una gran batalla dentro de la iglesia porque la iglesia en su tiempo ha tenido antisemitismo a través de la historia. Y de hecho, durante el holocausto nazi, muchos creyentes miraron hacia otro lado, no defendieron a los judíos, se olvidaron de la profecía bíblica o espiritualizaron el mensaje. Y ha surgido una nueva Biblia, por eso ustedes deben consultar con nosotros, que conocemos muy bien cuáles son los publicadores y los traductores, qué tipo de Biblia usted está leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre consúltenos, yo lo hice desde mi conversión, he sido muy bendecido por ello. Pero ya hay un país que tiene una donde trata de borrar el nombre de Israel de la Biblia, algo que es imposible. La Biblia dice que el que le quite a la palabra su nombre será quitado del libro de la vida, y el que le añada todas las placas del libro vendrán sobre él. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios, y tenemos que tener un cuidado bien grande. Dentro del libro de Apocalipsis, además de hablar en el capítulo 12 de Israel alegóricamente, en el capítulo 7 y en el capítulo 14 menciona 144,000 escogidos por el Señor. Y esa es una de las temáticas más difíciles de poder entender y de ubicar dentro del récord bíblico, así como los dos testigos que también tienen una ascendencia judía y testifican en medio de la gran tribulación y se oponen, ¿verdad?, al gobierno de Satanás en la tierra. Pero los 144,000 han sido descritos como un remanente dentro del remanente judío que en medio de la gran tribulación podrá ver a Dios y podrá encontrarse con el Señor y podrá entender el mensaje del Evangelio, y mirarán al que traspasaron y pedirán misericordia. Alabado sea el Señor. Se menciona que son 12,000 de cada tribu. Algunas personas han dicho que el número puede ser un símbolo o que el número es literal. Yo desconozco, pero sí puedo indicar que hay 144,000 hombres y mujeres. Puede ser hombres y mujeres, no necesariamente hombres, de la tribu, 12,000 de cada tribu, separados con unas señales específicas, con una pureza, una santidad extraordinaria, que la Biblia añade que seguirán al Cordero por todos los lugares donde el Cordero va. Así que son judíos, muy probablemente dentro del periodo de la tribulación, activos, llevando el mensaje del Cordero a las naciones que aún están en medio de la pugna del anticristo y en medio de la pugna de la batalla, porque habrá una cosecha de salvados dentro de la gran tribulación y decapitados también, dice la palabra del Señor, y que al final de la tribulación pues serán levantados por el Señor, y lo hemos visto, ¿verdad?, como he estudiado estos pasajes cuando suben y dicen quiénes son estos. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que se salvaron, que aceptaron a Cristo, que fueron bendecidos. Esos 144,000 no se ve, y no puedo jamás pensar que son de otro país o de otra nación. Son judíos, porque no podemos añadirle la palabra. Es que no podemos añadirle la palabra, no podemos espiritualizar la palabra, no lo podemos hacer. Pero sí son gente del Cordero, sí son gente de la palabra, están asociados dentro del capítulo al ángel que predica el evangelio eterno a las naciones, alabado sea el nombre del Señor. Están asociados al plan evangelístico bíblico de salvación, y tienen un testimonio extraordinario. Son guardados porque fueron sellados para que no se les tocase. El anticristo no los puede tocar, nadie los puede tocar. Es impresionante, ¿verdad? Porque Dios va a tener sus testigos en medio del tiempo bien difícil. En medio del tiempo bien difícil. No creo que sea un puertorriqueño o un americano uno de esos 144,000. Sería muy difícil verlo de esa forma. Respeto si alguien piensa eso, no sé, no he escuchado a nadie que lo piense, pero si alguien lo piensa, pues yo discrepo con mucho respeto. Alabado sea el Señor, porque luego tenemos que ir a la palabra tal como la palabra es. Amén, alabado sea el Señor. Pero es importantísimo porque dice en el verso 4 del capítulo 14, hablando de los 144,000, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no ha fallado engaño, están sin mancha. Aunque la palabra de Dios no nos enseña que son específicamente hombres, este verso daría a indicar que posiblemente son hombres los 144,000. Alabados al Señor. Yo creo que al no mencionar específicamente, cuando se habla específicamente del término de ellos, que no necesariamente tienen obligatoriamente que ser hombres. Alabados al nombre del Señor. Amén. Y una gran señal
que apareció, ¿verdad?, en medio del cielo, cuando Juan la vio, que fue de la mujer, es asistida a lo largo de la historia, a lo largo de este periodo de tiempo, por estos 144,000. O sea, ellos están presentes en un momento difícil, en un momento del final, los conoce Dios y Él los conoce, nadie los puede tocar, son judíos, alabado sea el Señor, y son embajadores a la tierra de las palabras del Cordero. En un programa evangelístico es que el amor de Dios no cesa. El amor de Dios no cesa. Con lo difícil que será ser salvo durante la gran tribulación y estar expuesto a ser matado, a ser decapitado, esta gente nos da una esperanza tremenda hablando de que el amor de Dios estará ahí presente, pero habrá un grupo que el enemigo no va a poder tocar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Hay unos cuantos versículos en la palabra, unos cuantos versos que son muy interesantes en términos de la nación judía. Y yo quiero mencionarlo antes de terminar este capítulo específico de la nación de Israel. Amén. Alabado sea el Señor. Quería llevarlo en un momento a Ezequiel 37:22. Y haré de ellos, de la nación judía, una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Eso es una promesa que tiene su lugar o su base en la división de las tribus, 2 abajo y 10 arriba. Alabado sea el nombre del Señor, en el tiempo de la división del reino. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Este capítulo, este verso de Joel 3:2 nos habla específicamente, recoge la historia que le acabo de mencionar proféticamente siglos antes de Jesús haber nacido. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Amén. Y eso pasó más de una vez, ¿verdad?, en la historia de Israel. Alabado sea el nombre del Señor, como ya hemos muchas veces mencionado. Aleluya. Daniel, capítulo importantísimo de Daniel, sería otra serie, hablar de Daniel, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Aleluya, impresionante, ¿verdad? Es bien lindo el libro. Juan vio un libro, un rollo con 7 sellos. Nadie es digno de abrirlo, solo el Cordero. Se van sacando los sellos y se va desatando la historia de la humanidad hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y repito, Daniel 12:1, porque hemos hablado de esto todo este tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel el arcángel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Jesus Christ. El judío que quiera ser librado en ese conflicto final tiene que estar inscrito en el libro. Eso es lo que dice Daniel, Dios santo, siglos y siglos antes de Jesucristo. Muchos siglos antes de Apocalipsis, muchos siglos. Y está viendo lo mismo. Pero está viendo lo que usted y yo hemos visto en este siglo pasado, lo que tú y yo hemos visto históricamente, lo que está en los libros de historia. Usted va a Netflix o va a YouTube o puede ver películas, la historia del holocausto nazi, la historia de la nación judía, la historia de ellos esparcidos sobre la tierra, de su territorio, repartidos entre otras personas, otros países, otras gentes. Es clara y real. Daniel lo vio. Y dijo que era en el tiempo del conflicto. Se levantará el arcángel Miguel a favor de ellos. Y usted encuentra, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 12, justamente usted encuentra una referencia, amén, hacia el ángel del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, amén.
Apocalipsis 12:7, cuando estamos hablando de la mujer, del dragón. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. De que el mismo arcángel que ve Juan lo ve Daniel siglos antes a favor de la mujer de la nación judía, en el caso de Apocalipsis, a favor de Israel específicamente, con nombre y apellido, en el caso del libro de Daniel. Isaías 40, verso 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Santo es Dios. Yo recuerdo cuando yo joven, recién convertido, leía ese verso y tenía muchas batallas personales y decía, ay, santo Señor, cuánto es tu amor, perdóname Dios, perdóname, y pues si me quieres dar doble bendición, dame doble bendición, porque el verso lo dice, ¿verdad? Pero con una humildad impresionante, porque mi bendición era ser perdonado y que se restaurase mi comunión íntima con el Espíritu Santo. Isaías 11:12. Alzará un estandarte ante las naciones el Señor, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. En el Viejo Testamento, cuando Isaías habla esto, no estaban esparcidos por los 4 confines de la tierra los judíos. Estaban esparcidos muy cerca, muy cerca. Fueron a pie, básicamente en caravana, a donde fueron esparcidos. Pero en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo pasado, en el siglo XIX y a partir del final del siglo I, fueron esparcidos por toda la tierra. Fueron esparcidos por toda la tierra. Fueron esparcidos por toda la tierra. Hoy encontramos judíos en todas las naciones y apellidos de judíos en todas las naciones. Y aquí en Puerto Rico hay mucha gente con apellido de judío y con sangre judía en una de sus células. Alabado sea el nombre del Señor. En todo el planeta el Señor los recogerá, el Señor los ha recogido y habrá un movimiento hacia Israel todavía mayor en los años que vienen y en las décadas que vienen, si llegamos a décadas en lo que resta de la historia de la humanidad, porque esto está muy cerca. Esto está demasiado cerca, demasiado cerca. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Eso dice el Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, dice el Señor, a quien han traspasado. Ese es el turning point de la nación judía. Pareciera que para ellos el turning point son estas noticias buenas de unidad mundial, o de paz mundial, o de pactos mundiales, o de respeto a sus fronteras. Y muy probablemente vamos a ver políticamente hablando, si el presidente Donald Trump continúa como presidente, va a ser agresiva la anexión política, no ya territorial, de los asentamientos palestinos que están allí en el área de Israel. Amén, alabados al Señor. Ellos controlan esos territorios, pero no son parte de Israel. Ellos tienen la soberanía política y territorial, pero no tienen la titularidad de tierra, no la tienen. Tienen una soberanía limitadísima, no reconocida por el derecho internacional, y que es el producto de cantidad de conflictos y de batalla contra la nación judía. Es decir, todo el territorio que Dios le prometió a Moisés y a Abraham no lo tienen. Todo el territorio que David anexó en las guerras contra los filisteos y las demás naciones no lo tienen. David fue el que más terreno obtuvo, Salomón fue perdiendo. Hasta hoy nunca se ha recuperado lo que David logró tener. Se perdió totalmente se perdió, y aunque estaban allí cuando Jesús nació, estaban bajo Roma, así que tenían y no tenían. Pero finalmente fueron esparcidos, entonces ni tenían ni no tenían. Nada, no había nada. Regresan en 1948 a un pequeño pedazo de tierra, mucho menor que lo prometido por Dios.
En la queja de los 6 días anexan hasta hoy una serie de terrenos que son una disputa agria total y completamente. Y aunque son benefactores de todas esas comunidades palestinas, la guerra es constante y es continua. Alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces tendrá que venir en un momento el Espíritu de gracia y súplica sobre ellos y mirar a Jesús, porque todas estas cosas sucedieron porque se olvidaron del Señor y porque cuando Dios envió a su Hijo, ellos le rechazaron como nación y en una inmensa cantidad de la gente del pueblo, y lo siguen haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se lamentarán por él, por Jesús, como quien se lamenta por un hijo único, el unigénito Hijo de Dios. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. La mujer que da a luz al hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro y que fue arrebatado al cielo, al trono de Dios, Jesús. Esa mujer llorará por haber rechazado a Jesús, el Señor y Salvador de la historia de la humanidad, como un hijo único. Como un hijo único. Qué bella es la palabra, qué hermosa es la palabra. Yo espero que usted lo pueda entender, porque esto es bien bello, esto es bien profundo. Quizá el tema no le emociona a la mitad de su hogar, pero de alguna forma usted tiene que provocar que todos sepamos de esto, porque este es el tiempo. No siempre tendrás maestros de la Biblia, no siempre lo tendrás. Vendrá un tiempo donde bojarán todo esto, algún gobierno lo bojará, donde también prohibirá que se tenga Biblias, que se impriman, que se vendan o se regalen. Lo habrá. Yo no sé cuán cerca, cuán lejos está. Tú deberías entender que el tiempo está bastante cerca. Tus hijos tienen que entenderlo. Esto no es juego, esto no es juego. Esto no es chiste. Como me decía la hermana Sandra, que Dios le dijo, no es broma. No podemos perder el tiempo en este 2020. No es broma. Cuando ella lo dijo, ni ella ni yo ni nadie sabía de lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo has perdido tú y tu familia a entender estas cosas? Pues todavía tienes un tiempito para recobrarlo, porque es tu responsabilidad, hermano que me escucha. Y si es un joven el que me está escuchando, pues es una doble responsabilidad, porque quizás no tienes nadie que te impulsa, te tienes tú que autoimpulsar. Y sería maravilloso que empezásemos a estudiar y volver a estos vídeos y sentarnos si tenemos que hacerlo. Yo tengo una cita ya posteada con algunos hermanos para hablar de esto, porque el tema siempre me ha gustado, pero ahora sencillamente me es más que gustarme, me es imprescindible. Apocalipsis 1:7. 1. Primer capítulo de Apocalipsis, donde comenzamos. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El libro de Apocalipsis termina, y lo voy a leer. Mire cómo termina el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El verso 16 en adelante, con esto terminamos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Escuchen la advertencia del libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, a usted y a mí. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuánto vidente falso, añadiendo cosas falsas. Dios nos cuide. Por eso ha sido tan cuidadoso, y en aquello que es imposible establecer totalmente, le he dado las distintas posibilidades. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y mi apreciación íntima y la de todo hombre de Dios es que no solamente es del libro de Apocalipsis, es de la Génesis a Apocalipsis, ni añadir ni quitarnos, libre el Señor Jesucristo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Maranata, que significa ven, ven, Señor Jesús. Este es nuestro tiempo final. Alabado sea el nombre del Señor. En esta enseñanza ya le daremos indicaciones sobre qué vamos a estar estudiando el próximo viernes, pero tenemos planes bien bonitos que ya el domingo se los vamos a indicar. Así que Dios les bendiga abundantemente. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Milagroso, abres camino, cumples promesas.